Gracias a ustedes por estar aquí, por darse el tiempo de venir ya en calor. Pero bueno, es una fortuna tener este sol en San Luis y también que ustedes estén aquí en Gandhi. Muchas gracias a Rubén, que somos cómplices desde hace muchos años. Y pues qué emoción hablar de HubNet. Yo la leí hace como 2 años, casi cuando salió, y no pensé que fuera a causar tanto revuelo, aunque he oído muchas opiniones, no sé ustedes, pero mucha gente que dice, pues X normal o guácala, y otras exacerbadas. El punto es que yo la leí y me encantó, me gustó muchísimo. Ahorita vamos a explicar por qué, toda la cuestión de la intertextualidad, las referencias que hace al gran Shakespeare, ahora que va a ser el Día Internacional del Libro, las referencias que hace sin nombrarlo en realidad, eso me pareció grandioso. Y los temas, pues sobre todo la cuestión de la maternidad, que parece que no es el tema, pero sí es el tema. Y hay en los estudios del arte, de la estética, hay una escultura de Alessandro de Rodas, ya saben, creo que está en el Vaticano, estamos hablando de la época antes de Cristo, no me quiero equivocar de siglo, pero hay una escultura que se llama la de... ¿Se me fue el nombre? De la Eiffel, ¿de dónde nace la Eiffel? Sí, es la de que se están muriendo sus hijos, No, el Laoconte, gracias. Laoconte. La escultura de Laoconte que pueden encontrar en el Vaticano. Y esa escultura es muy importante porque retrata al papá que está viendo morir a sus hijos que están devorados por una serpiente, ¿no? Hay una traición ahí en la guerra de Troya y entonces los dioses le mandan como castigo. El peor de los dolores es el castigo y el peor de los dolores es ver morir a un hijo. Pero a partir de eso, no nada más el mito relata esta historia, sino que a partir de esto, los estudios, sobre todo en la escultura, se dieron a la tarea de sacar teorías, exponer conceptos sobre la estética de lo que realmente representa esta obra escultórica, por considerarla si estaba bien hecha, si el dolor estaba bien representado, si los músculos del cuerpo, el diafragma, si el grito estaba a la medida. Es decir, todas estas cuestiones escultóricas que no sé, pero que finalmente el mito retrata el dolor más profundo de todos. Entonces, desde ahí partimos de esta idea de que HubNet vuelve a ese relato, a este mito, donde se han desprendido demasiadas teorías de la estética, de los estudios del arte. Y esto tiene que ver porque recuerden que, sobre todo para los griegos, esta concepción de la filosofía y el pensamiento occidental, la mejor representación del dolor, de la pérdida, de los traumas, de las angustias, entre mejor sean representados. Aristóteles decía un concepto como lo titulaba anargeia, donde decía que mientras más vívido, utilizaba esa palabra, no sé cómo se dirá en griego vívido, pero entre más vívida sea una obra de arte, más cercano estaba a una técnica perfecta, ¿no? Y entonces el Laoconte retrata todas estas teorías. Bueno, a partir de esa obra escultórica se expanden todas estas teorías hasta el momento de la estética, de lo que se vale representar o no, partiendo del dolor más profundo, ¿no? Suponemos que ver morir a nuestros padres, pues es como la naturaleza humana, ¿no? Como lo que toca, pero ver morir un hijo, pues va en contra natura, ¿no? Es realmente una cuestión también trágica. Y de ahí, HubNet, donde a mí me pareció impactante el trabajo que realiza Maggie O'Farrell, donde rescata, y es la primera página, ella a partir de una nota, es decir, de un referente real, que encontró 1580, una familia, jamás menciona a Shakespeare, a partir de una nota, ella desarrolla en ficción toda una suposición sobre lo que sucedió con el hijo que perdió Shakespeare.
¿no? También hay otra nota que hace referencia a que Maggie O'Farrell descubre unas cartas donde, no sé si Shakespeare o el papá de Anne Hathaway, que era realmente el nombre de la esposa de Shakespeare, la llama como sobrenombre Agnes. Entonces ella decide que a partir de ese sobrenombre, tipo apodo, retrata Maggie O'Farrell para construir su historia. Entonces, si se fijan, si volteamos a ver la escultura de Laocoonte, esta historia tiene muchísima antigüedad, ¿no? Un mito tras otro, un relato tras otro. Y entonces cuando las obras de arte vuelven a los mitos fundantes, entonces vuelven a crecer en esa espiral de lo eterno a lo que llamamos literatura universal o el arte perenne, ¿sí? Bueno, y Rubén Gaitán hizo una tarea exquisita en la que yo voy a estarme colocando mis comentarios sobre el libro. Si no lo han leído, ¿cuánta gente aquí ha leído el libro? Óiganme, no. Vámonos todos. No es regaño, qué bueno, qué bueno. Bueno, espero que después de esta sesión, de verdad, corran, lo compren aquí en Gandhi, o donde quieran, pero lo lean. De verdad es un agasajo. Y en esta creo que es excepcional. Yo siempre ando peleándome así, entre comillas, ¿no? Con Rubén, diciéndole que la literatura siempre es mejor que las películas y que la literatura es lo máximo y no le alcanza al cine a crear tantas películas como historias ofrece la literatura. Pero en esta ocasión, miren, el diálogo lo disfrutan un montón. Si van ¿ya vieron la película? Levante la mano quien vio la película. Ahí sí me gana el cine siempre. Uh-huh. Tienes más fans. Más fans. Uh-huh. Si vieron ya la película, de verdad, la obra la van a disfrutar muchísimo. Y recuerden que esta experiencia del diálogo entre unas manifestaciones del arte que más tienen correspondencia en la actualidad, y lo van a disfrutar muchísimo. Así que no lo dejen de leer. Espero yo también aportarles a sus comentarios para picarles el gusanito y que se acerquen a la obra. Sí, yo en primera instancia, bueno, primero agradecer, es padrísimo ver rostros amigos, gente amiga que nos está acompañando, ver gente también a la que no conocemos, todos bienvenidos, muchas gracias, qué padre que nos podemos sentar a platicar, a dialogar sobre el arte, sobre la literatura, sobre el cine, y sí, yo quiero hacer eco ahorita de lo que estaba diciendo Vanessa, lean la novela. Yo la leí después de haber después de haber visto un par de veces la película, y realmente es una cosa que se disfruta. Aparte está muy bien traducida, eso que se agradece mucho cuando es una obra en otro idioma distinto al nuestro. Es un gran trabajo y van a encontrarse un montón de cosas que no están en la película, pero que no nada más eso. A lo mejor sí están en la película, solo que están expresadas de una manera distinta. Y al momento de que son expresadas de una forma diferente, terminan siendo otra cosa distinta. La forma, finalmente, es aquello que nos hace percibir la realidad, que nos hace percibir las ideas. Y si nosotros le transmitimos una idea por un medio, va a ser una idea. Si la transmitimos por otro, va a ser otra cosa distinta. A fin de cuentas, lo que yo estuve tratando de hacer, preguntándome cómo podríamos abordar este diálogo, yo quizá más que pensar en la superioridad, me gusta pensar en la diferencia. ¿Qué es aquello que hace diferente al cine de la literatura, por ejemplo? Sí, hay una capa literaria en la cinematografía, hay relatos cinematográficos. Y el relato es algo que comparten la literatura y el cine y muchas otras artes también, ¿verdad? Pero entonces tenemos que hay cosas que comparten, pero hay cosas que le son peculiares, particulares, y que terminan siendo quizá otra cosa distinta cuando las vemos en pantalla que lo que había en el libro. Piensen, por ejemplo, en una primera diferencia que creo que es muy importante con respecto a esta película, que es la diferencia entre el cine y el teatro. El cine le debe montones de cosas al teatro. Le debe algo que se llama puesta en escena. Antes de que existiera el cine, el teatro ya hacía puestas en escena. Y lo que hizo el cine fue traerse ese arte centenario, milenario del teatro y ponerlo frente a una cámara. Y ahí ya se convierte en otra cosa distinta. Pero bueno, y aparte,
editándolo, montándolo y poniéndole sonido. Bueno, ya aquí hice un resumen de la estética cinematográfica a muy grandes rasgos, pero quiero comenzar con eso. Imaginémonos, por ejemplo, que nosotros, en lugar de que ustedes pudieran estar nada más sentados en la butaca en la que se encuentran, de pronto pudieran estar sentados aquí donde estoy yo. Y también estar aquí, y en el lugar de Vanessa, y aquí en la primera fila, o allá en la parte de atrás, o en el ojo de la cámara que nos está filmando ahorita. Eso sí lo puede hacer el cine. Nos permite a nosotros como espectadores ser una especie de fantasma que puede flotar por una habitación o que puede flotar por el mundo completo y estar en un lugar y en otro. Y eso nos permite una cosa muy interesante. Lo que algunos teóricos como Jacques Aumont han hablado como identificación primaria. Que eso lo hace mucho el cine. Pensemos, por ejemplo, ¿qué pasa? Y voy a arrancar por el final, que creo que es algo que viene muy de acuerdo con la estructura de la novela. Empiezo por el final de la película. Afortunadamente ya la vieron todos y no la puedo spoilear. Pero piensen ustedes en la famosa escena, que es lo que a mucha gente le ha fascinado, de la parte final de la película, del teatro, en el teatro, el globo. No nos deja sentados, bueno, el público del globo no estaba sentado, ¿verdad? Todos estaban paraditos viendo la obra, pero de pronto nosotros podíamos estar, esa gente se tenía que quedar en esa primera fila, pero nosotros, gracias a lo que llamamos montaje, gracias a la edición cinematográfica, podemos ver lo que pasa en el escenario y casi al mismo tiempo ver a Agnes entre el público sufriendo por la muerte de Hamlet y por la muerte de Hamlet. Y un segundo después vemos a Will Shakespeare, que no nada más le dicen Shakespeare una vez en toda la película, escondido detrás de las cortinas, experimentando su dolor. Aquí te quería preguntar, Vane, porque a lo mejor se me escapó. Nunca mencionan el nombre de William Shakespeare en la novela, no, ¿verdad? En la novela no. No, entonces no me lo inventé. Sí es así entonces. Mencionan Hamlet, pero sí, no. Pero a él no. Will. Eso sí, eso es bien interesante. Pero bueno, aquí hay una diferencia importante entre la novela y la película, aunque la película también es cuidadosa de no estarlo mencionando constantemente, pero hay tantas evidencias que nosotros vemos que no nos queda duda de que estamos frente a William Shakespeare. Pero ahorita hablamos sobre ello. Estamos en esa función del Teatro El Globo. Nosotros como espectadores de cine estamos en una posición privilegiada. Somos un sujeto trascendental. Lo podemos ver todo. Lo sentimos todo y lo que hacemos nosotros como espectadores es conectar todos los puntos. Y la película nos permite entonces tener una visión global y una emoción total. Que ese es un punto fundamental de lo que, no de lo que entendemos, sino de lo que sentimos cuando vemos una película. Porque viene otro asunto. Sí, podemos estar en todos lados, pero el cine también nos permite ponernos en los zapatos de los personajes de una manera peculiar, interesante. Nosotros estamos viendo al actor que interpreta a Hamlet y lo vemos desde el punto de vista de Agnes. Entonces nosotros somos, por un momento, Agnes. Nos ponemos en su lugar. Sentimos esas emociones terribles, nos ponemos en sus zapatos. El caso de Agnes es fascinante en la película específicamente. Ella va al teatro casi contra su voluntad. De hecho, no entiende al principio qué es lo que está ocurriendo en el escenario. Se enoja en la película cuando dice: ¿por qué dices el nombre de mi hijo? No tienes derecho a decir el nombre de mi hijo. Está desconcertada y de pronto ocurre el milagro. En el actor ve a su hijo fallecido. Agnes ya no está viendo una obra de ficción, ya no está viendo una representación, está proyectando ahí su propio duelo. Y cuando ella estira la mano, momento cumbre de la película, que estira la mano para tocar al actor, está rompiendo esa barrera entre la realidad y la fantasía. Es bien interesante esta sensación, esa identificación, que puede ser también bien ambivalente, porque nosotros, bueno, se han fijado, y pasa en la obra de teatro de la película, nos alegramos
cuando Hamlet da un golpe, ¿verdad? Cuando le pega a alguien más, pero lloramos cuando está sufriendo. Pasamos de un sentimiento al otro de una manera muy interesante, y es lo que le pasa finalmente al público del globo y lo que nos pasa a nosotros cuando vemos una película o una obra de teatro. Celebramos la acción, pero sufrimos con la tragedia. El cine también nos da esto, y el teatro también, un lugar seguro. Podemos estar en nuestros asientos percibiendo una sensación de peligro físico o una emoción extrema, y sin embargo no sentimos peligro. Físicamente estamos bien seguritos ahí sentados, pero estamos experimentando muchísimas cosas. Y a fin de cuentas, ¿cómo es que puede ocurrir que nosotros nos identifiquemos con eso que está pasando ahí? Que no es real. Son juegos de luces, básicamente, en una pantalla. Porque hay algo detrás de eso. Tú lo mencionaste hace rato. No es nada más una historia de hace 400 años en un rancho de Inglaterra, ¿verdad? Bueno, también en la capital, ¿verdad? Pero una capital mucho menos sofisticada que lo que es actualmente, ¿verdad? Bueno, hace 400 años, ¿verdad? Pero gran parte ocurre en el campo, y eso es algo que me fascina, y a lo mejor a ver si eso podemos hablar un poquito después. Sí. ¿Por qué nos identificamos? Porque hay un gran mito detrás de todo esto. Orfeo y Eurídice. Orfeo y Eurídice, el hombre que baja al inframundo para rescatar a su amada. Y esa no nada más es una vieja historia, es la manera que tienen Agnes y Will para entender su propia pérdida. Lo que estamos viendo ahí es una puesta en abismo. Totalmente. Muy complicada. Un hombre contando la historia de ese mito, relatando ese mito, y luego ese mito convertido en otra cosa, puesto en el escenario teatral. Y cuando al final de la obra Hamlet le pide a su amigo Horacio que cuente su historia, qué fue lo que pasó, en realidad es el propio Will Shakespeare, no llamarle William Shakespeare, sino Will Shakespeare, dándose permiso para que su dolor tenga sentido a través del arte. Y nosotros nos identificamos no solo con los personajes, sino con la necesidad humana de contar historias para no volvernos locos de tristeza. Totalmente. Hamlet, tanto la película como el libro, es un cóctel interartístico. Lo que dice Rubén, lo que sucede en el cine, de que la puesta teatral, que el teatro ya es un texto en sí, la propia naturaleza es otro texto. Ya les platiqué de la escultura de Laoconte, que es otro texto. Orfeo y Eurídice es otro texto. Y entonces es hacer un cóctel interartístico. Cuando una obra de arte, la que sea, posee un relato, con otro relato, dentro de otro relato, eso es una puesta en abismo. Es decir, que abrimos una capita y encontramos otra, y luego otra, y luego otra. De hecho, el libro, desde que sabemos que hay una nota que dice de la familia que vivía con 3 hijos, etc., esa nota ya es otro texto. Cuando en la segunda parte del libro inicia con la cita de Hamlet, ya está haciendo referencia a otro texto. Y nosotros como lectores también tenemos esa posibilidad de abismarnos. Por eso se le llama puesta en abismo. Porque no solamente es un relato lineal, ni en el cine ni en la obra, sino que es un relato que te lleva a otro y a otro y a otro. Esa profundidad que dices al final de la obra, por ejemplo, el bosque que se representa en la película, está en el libro. Incluso hay frases extraídas totalmente literales de la novela en la película. Y cuando uno tiene la capacidad, lo que yo he defendido de la literatura, o por la que siempre digo que es mejor que todas las demás, que tengo que decirlo a fuerza, tiene que ver porque yo siempre destaco que ustedes están frente a una obra con siempre les digo, en las manchitas de tinta en un papel, y el cerebro tiene esa capacidad de adentrarse dentro de las historias. En la película, en el cine o en la pintura,
tenemos la capacidad de jugar con los colores o con la perspectiva de las cosas y nuestro cerebro se adentra, ¿no? Nuestro cerebro en realidad piensa que hay ante un cuadro esas perspectivas, profundidades, cambios de luces. Pero lo que hace la literatura, que a mí me parece más maravilloso, es que crea con tintitas y manchitas negritas esos mismos abismos o diferentes niveles en su cerebro. Y lo mejor de todo es que ustedes, cada uno, cuando se acerca a una obra de arte literaria, los recrea en automático. O sea, todos somos bien inteligentes. Entonces, a mí lo que me parece más maravilloso es que la capacidad de abrir un mundo en nuestro cerebro a través de las palabras y luego otro y luego otro. Y si reconocemos la historia de Hamlet y si reconocemos el mito de Eurídice y de Orfeo, entonces esa experiencia estética en la lectura crece y se expande. Por eso a mí, esto que dice Rubén que sucede, el punto de vista que cambia en el cine es más evidente, pero digamos que cuando estamos en el cine nuestro cerebro está en stand-by, o sea, nuestro cerebro dice, no, pues ya me están dando toda la perspectiva, ¿no? ¿Para qué trabajo? Cuando uno está en una obra literaria, en automático lo empezamos a generar. Y en el cerebro empiezan a transformarse las diferentes dimensiones que ustedes pueden adentrarse. Si entramos y conocemos el mito de Eurídice y Orfeo, nos vamos, ¿no? Con los dos y las dos muertes, el trabajo de la pérdida, que es otro tema de los más importantes en Hamlet. Y es lo que a mí me parece increíble. El final es igual de grandioso que la película, en la novela, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? El final es ese punto de vista que solamente las líneas de palabras te permiten, como lector, ponerte en los diferentes cambios que el cine sí te da, ¿no? Que el cine te dice, ahí te van, como lo estoy interpretando. Y hay una cosa, bueno, yo incluso, y es que es bien curioso, o sea, por un lado, la literatura parece que siempre te estuviera exigiendo ese trabajo intelectual, ese trabajo de interpretación, como tú dices, con esa cuestión, híjole, que parece tan limitada, pero es la más poderosa probablemente de todas, que es la palabra, el asunto de tener que estar generando ideas, relaciones, pero quiero irme un poquito más atrás antes de llegar a eso, en algo que el cine y la literatura hacen de manera muy diferente, las sensaciones. Uh-huh. No sé cuántos de ustedes hayan tenido la oportunidad de ver la película de Hamlet en el cine, en la sala cinematográfica. Yo la vimos por primera vez en la sala cinematográfica, luego la vi una vez en la televisión y otra vez en la computadora para poder trabajar con ella. Fueron 3 experiencias diferentes, absolutamente. Y hay una cosa que tiene el cine proyectado en la sala cinematográfica que no puede tener ni siquiera nuestro mejor equipo de home theater en casa, ¿verdad? Que es esa capacidad de transmitirnos una serie de sensaciones con medios bien limitados. El cine nada más tiene 2 cosas, básicamente, imagen y sonido. Y con eso hay que sugerir un montón de sensaciones. Y la literatura las puede hacer de una manera muchísimo más compleja. Y aquí tengo un apuntito, no lo había pensado, pero es un apuntito que me gusta mucho de la novela. Cuando Hamlet va por primera vez, cuando Shakespeare va a su pueblo y resulta que tiene un acompañante de viaje, un compañero de viaje que le cae muy gordo, no lo soporta, está ahí escuchándolo nada más porque no queda otra cosa, y él al mismo tiempo está pensando en que tiene hambre y que se va a comprar algo para comer un poquito más adelante, y que en ese momento que piensa en la torta a la parrilla, que lo espera al otro lado del río, piensa también en el olor a jabón de la ropa tendida encima de su cabeza. Piensa en su mujer, en cómo se le unen y separan los omóplatos cuando se recoge el pelo en la coronilla con una horquilla. Y luego piensa en su bota que se le acaba de descoser y que la va a tener que llevar con el zapatero. Eso es un manejo extraordinario de cómo funciona la mente a partir de sentimientos. Ese detalle, por ejemplo, a mí me encantaba de niño pasar por debajo de la ropa que estaba mojada, secándose. Hay una sensación física en verano cuando pasa eso. En invierno no, pero en verano es maravilloso hacer eso y te remite inmediatamente
¿Eso lo puede hacer el cine? Sí lo puede hacer el cine. ¿Cómo? Casi nunca lo hace. Bueno, ¿cuándo? Casi nunca lo hace. Lo hicieron cineastas hace 100 años. Lo hizo gente como Abel Gance, por ejemplo. Y ya no se hace prácticamente. El cine parece que se ha quedado nada más reducido a contar historias. Y a contárnoslas de una manera simplificada, de una manera convencional, con una serie de reglas para que todos las podamos entender. Aquí hay una cosa que de hecho traigo a colación una idea. El hecho de que el cine nos atrae. Hay algo que llamamos atracciones. De hecho, el cine lo que es antes que nada es un impacto visual y sensorial. Esos impactos visuales y sensoriales es una idea que tiene un autor que ahorita, a pesar de que lleva en Estados Unidos mucho tiempo, bueno, en la teoría cinematográfica de habla inglesa, mucho tiempo circulando, aquí en México lo conocemos muy poco porque casi no hay traducciones de él, que se llama Tom Gunning. Tom Gunning lo que es un historiador, pero ha sacado una serie de ideas respecto a lo que es el origen del cine y la naturaleza verdadera del cine, hablándonos de esto. El cine en un principio no quería contarnos cuentos. En un principio lo que quería era dejarnos con la boca abierta, que la imagen nos asombrara. Y a eso le llama él cine de atracciones. Y a mí me pareció muy interesante tratar de ver cómo Hamnet utiliza esas atracciones, que en muchas ocasiones suspenden la historia. Dejo de contar la historia y les voy a proponer una imagen ambigua para generar una metáfora, para sugerirte algo que puedas interpretar. ¿De dónde vino en primera instancia el hecho de que la gente se fascinara y se quedara con la boca abierta viendo una película de los hermanos Lumière, por ejemplo? En el movimiento, que el tren parecía que se iba a salir de la pantalla e iba a pasar encima de nosotros, ¿verdad? Entonces las imágenes en movimiento fueron lo que fascinaron en primera instancia al público. Y es bien interesante cómo lo que hizo Claire Soe en la adaptación de la novela es mover la cámara, movernos a nosotros para generarnos una serie de impactos, algunos presentados y otros sugeridos. ¿A qué me refiero? Hay un momento, por ejemplo, al principio de la película, cuando está Agnes en posición fetal, a un lado de una cueva que está creada por las raíces de dos árboles que han crecido juntos, donde antes de que veamos el movimiento del halcón, lo escuchamos. Y puede que no veamos el movimiento de las hojas de los árboles, pero lo estamos escuchando todo el tiempo. El movimiento no nada más se ve, el movimiento también se escucha, y el cine es audiovisual en ese sentido. Es finalmente energía pura. El movimiento de las ramas y del aire nos dan una especie de, dice Tom Gunning, una energía plasmática, algo vivo que capta nuestra atención antes incluso de que los personajes comiencen a hablar y que nos prepara sensorialmente para lo que viene después. Eso es algo bien importante a lo que quería llegar, porque una de las críticas que yo he escuchado sobre Hamnet, del libro, es que yo no los voy a juzgar, pero sí creo que carecen de fundamentos teóricos de aproximación y de sentimentalismo, es decir, de ser abiertos a las sensaciones, a eso me refiero con sentimentalismo. Y muchas de las críticas dicen que, híjole, es que está bien aburrido, porque mira, para todo dice que las flores y los árboles y el aire. Bueno, para mí fue el deleite de haber leído Hamnet, porque me parece que las descripciones son exquisitas, sublimes. Y el detalle, ¿se acuerdan que al principio les dije que Aristóteles hablaba de enargueia, de hacerlo vívido? En la literatura, la enargueia se aparece cuando el adjetivo, el sustantivo, el detalle se hace tan perfecto con la palabra justa para hacerlo sentir dentro del lector o del receptor. Entonces, si algo yo disfruté en exceso fueron todas estas descripciones de la naturaleza, un estilo bucólico, donde la naturaleza es un personaje.
Y ese personaje, a mí me pareció con esta escena que tú acabas de mencionar, fue representativo en esa imagen donde las ramas del árbol, haber estado cañón encontrar un árbol así, ¿no? Pero, luego los hacen también, bueno, pero bueno, sí, espero truco, que ¿verdad? así está, seguro así estaba el árbol, así estaba, naturalmente, o sea, lo vieron. Ese árbol representa todo el universo, o sea, la cuestión fetal de ella, o sea, como la naturaleza acogiéndole a ella, un poco haciendo, remitiendo al mito de Artemisa. Es que traigo a Artemisa todo lo que da con lanzamiento y eso, pero Artemisa era la diosa de la naturaleza, de los animales salvajes, y entonces esa imagen estaba en Hamnet, y cuando yo escucho estas como un poco absurdas interpretaciones de, híjole, no, está bien aburrido, porque aparte para decir sobre el halcón se tarda y empieza a describir el plumaje del halcón, el sonido, el aire, cómo la abraza, bueno, una serie de figuras retóricas que no voy a detenerme tanto. Ese es el gran éxito, la gran calidad literaria a la que Maggie O'Farrell nos ofrece, y que nosotros, a través de una buena estructura de palabras y de oraciones, podemos sentir y percibir todas esas sensaciones, verlas, oírlas, sentirlas, y el juego de la naturaleza como la gran protagonista, ¿no? La flor, la fauna, y la conexión que hay con el sentido de la naturaleza, el engendrar, ¿no? Los hijos, la maternidad, así como también la muerte, ¿no? Y el mito. No, bueno, el mito que sustenta todo. Ahí vamos. Sustenta pero todo. Tengo una hipótesis, a ver qué les parece, se los platico un poquito después, pero quiero agregar otra cosa más de atracciones. ¿Se fijaron que la película está casi toda de un solo color? Sí. Es una película bastante azul, bastante gris. Tiene algunos puntos bien interesantes. Bueno, aquí les hago una recomendación y una advertencia también ahorita. Yo particularmente nada más voy a hablar de 2 momentos de la película. No creo que me alcance para más. Nada más hablar del principio y del final. Y les voy a recomendar un video que está en YouTube de Antonio Rodríguez Serrano, que es maestro en España de cinematografía, pero él proviene de la filosofía. Y lo interesante es que constantemente lo que más habla es de forma cinematográfica, no de filosofía. Pero bueno, el asunto es que él sí hace un análisis escena por escena. Wow. Me sentí muy tranquilo porque después de haber hecho el apunte que te compartí, vi el video de Antonio y dije, sí funciona, vamos más o menos en el mismo canal, y estuvo muy bien. Pero él decía lo siguiente: hay algunos elementos de color que yo no voy a hablar mucho, solo los voy a mencionar ahorita. Por ejemplo, el color ámbar. ¿Cuándo escribe Will? Escribe de noche frente al fuego. Y eso le da un carácter simbólico interesantísimo y contrastante con su modo de vestir, que es azul. Y lo que a mí sí me llamó la atención desde el principio: verde de las ramas, la tierra de color negro, y Agnes vestida de color rojo, en un contraste, bueno, se entiende probablemente que la gente no cambiaba demasiado de ropa en aquel entonces, ¿verdad? Pero ella mantiene ese color rojo durante todo el tiempo, y tiene un carácter particularmente fuerte, simbólico e interesante. ¿Se acuerdan que casi al final de la película despliegan un banderín? Sí. El banderín del Teatro del Globo, con su famosa frase, de la cual a ver si hablamos ahorita. ¿Y de qué color es el banderín? Rojo. Azul, como viste él, y rojo, como viste ella. La tierra y el que cuenta lo que pasa en la tierra, el narrador, los 2 elementos tienen que estar juntos de alguna manera. Pero bueno, entonces el color también sirve para llamar la atención, sirve para que nosotros veamos a esta mujer, que la entendamos como alguien que está particularmente conectada con la vida. ¿Ella qué hace? Le cura las heridas, primero a su hermano Bartolomé cuando es niño, y luego a su propio esposo. ¿Con qué? Con lo que la tierra le da. Es una curandera, que a nosotros nos pareciera ahorita casi como algo mágico, porque la magia desafortunadamente está muy lejos de nuestros tiempos actualmente, pero tiene un elemento casi mágico
que le da esa pertenencia a la tierra, y nosotros la vamos a tener bien clara con esa vitalidad vestida de ese color rojo, que va a ser todavía más contrastante cuando se tenga que enfrentar a la oscuridad, a lo gris y a la muerte de su propio hijo más adelante. Es bien interesante cómo, ¿se acuerdan dónde nace Susana, la primera hija? Al lado de la cueva. ¿Y se acuerdan por dónde se va Hamlet la última vez que lo vemos en el teatro? Por una puerta que está en el escenario pintado, que también representa un bosque. Todas esas terminan siendo no elementos que están contando historia, nos están generando una metáfora, nos están diciendo algo que podemos interpretar. A mí hay una que me gusta muchísimo, que me parece bien interesante, la metáfora visual. La primera vez que vemos a Will, está dándole clases a unos niños, está dando clases de latín, qué cosa, pobre de mis maestros de latín que nunca pudieron enseñarme, pero es que es una cosa terrible tener que aprender las declinaciones de latín y todo esto. Tienen los niños ahí, repite las cosas, y él se asoma por la ventana. Ahí es algo relativamente sencillo, como lo plantea en el libro. Muy bonito, pero muy sencillo. Más sencillo es en la película, porque lo que hace Chloe Zhao es poner dos imágenes en el mismo encuadre. Lo vemos a él desde afuera de la casa, a través de la ventana, y el árbol está reflejado. Él está viendo como una especie de fantasma, una representación. No es un árbol de verdad, es un reflejo lo que nosotros estamos viendo. Y al mismo tiempo lo tenemos a él encerrado en la casa, condenado a ver las cosas y a contarlas desde ese punto de vista, y afuera están las cosas vivas, una representación de ella. No es lo verdadero, es solamente una representación. Y entonces es como una especie de fantasmagoría, es una especie de fantasma finalmente, porque no está viendo la realidad, está viendo un fantasma de la realidad, y tomando en cuenta que él se va a volver un fantasma al final de la historia, es algo bien interesante. Ahí hay un guiño que hace, que ya ni me acuerdo si está en la película o no, pero creo que sí, cuando él le pregunta el nombre. Y ella no le quiere decir el nombre, y luego primero le dice Anne. Así es. ¿Se acuerdan? Así es. Hace una referencia a Anne Hathaway, ¿no? Así es. Primero le dice Anne, en el libro también está. Ajá, claro. No, perdón, no está en la película. En el libro está sí en el libro. está. Así En el libro es, sí está. O sea, como que diciendo, a ver, ¿cómo quieres que me llame? Y es un guiño, ¿no? Que hace. Con esto, primero también quiero hablar de hacer un paréntesis con lo de Agnes. O sea, qué mujer tan más maravillosa. En la película, interpretada por Jessie Buckley, que me pareció espectacular en la película, pero también en la novela. Esta mujer chamánica, esta mujer entregada a la naturaleza, bruja en el mejor de los términos, que adivina, que sabe lo que va a pasar, que ve más allá, que tiene premoniciones, y que se presenta literal en ella el sentido trágico de la vida, que es la muerte, ¿sí? Y hay una desesperación que creo que sí es más intensa en la novela que en la película. Hay una desesperación por no poder salvar a su hijo. O sea, dice, es que ¿cómo? Es que si yo sabía y no me doy cuenta, es que si yo sé sobre las plantas, sobre las flores, sobre la naturaleza y no lo puedo curar. Y ese es una representación del sentido trágico de la vida. Es decir, el hecho de que vamos a morir y contra eso nada se va a poder hacer. Pero todas estas partes donde ella ve aquí, ¿no? No la mano, sino aquí, adivina las cosas, toda esta que nosotros por ahora lo podemos hacer magia, pero no es más que naturaleza pura y viva, y toda la representación, es decir, la construcción de este personaje que es Agnes, tanto en la novela como en la película, a mí me parece de una exquisitez profunda. O sea, siendo ella analfabeta, ella no sabe leer, no sabe, incluso no quiere ni siquiera aprender, porque ella se comunica de otra manera, ¿no? En contrapunto con Will, ya no le llamemos Shakespeare, ¿verdad? Con Will, y todo este contrapunto que hace la autora entre que no lo llama, es decir, es el esposo, es el padre, es el instructor, es el hijo, es todas esas cosas menos Will,
o menos Shakespeare, ¿no? Y a ella no es necesario que sepa leer ni que sepa escribir, porque a ella lo que le basta es esa sensibilidad con la que se conecta. Siempre el límite está ante la muerte, ¿no? Es decir, ante este hecho natural, nosotros no podemos hacer nada, aun cuando mucho el sentido de nuestra propia existencia consiste en no morir, ¿no? Sabiendo que lo vamos a hacer, es decir, sentido trágico de la vida como tal. Fíjate, es bien bonito eso que acabas de decir de esta mujer campesina, a fin de cuentas, en la novela es bien bonito cómo Will cree que es un hombre al principio, hasta que se baja el vestido y se da cuenta, porque el lugar de los hombres estaba en la labranza, en el campo, sí. Y esta la ven con malos ojos, esta bruja loca que está siendo metida en el cerro, diríamos aquí, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Y trae a su halcón y toda la cosa, y él cree al principio que es un hombre, pero en la película eso se pierde ese detalle, sí. Pero en la película ya lo que me gusta mucho, la forma en la que le cuenta el mito de Orfeo y de Eurídice. Primero, ella le dice, pues dime algo, y el otro dice, pues yo no soy muy bueno con las palabras. Pues no se supone que eres maestro de latín, se supone que domina la palabra. Pues bueno, cuéntame una historia. ¿Qué tipo de historia? Algo que me conmueva, le dice. Y entonces le empieza a contar Orfeo y Eurídice. Al principio, Will empieza a contársela lentamente, va pensando cada palabra, no sé, como si estuviera pensando que no le va a entender o algo así, y la otra lo mira. Ahí hay montaje. Él habla y ella mira, y la mira sin bajarle la vista, así. Pero en el momento en que dice que ellos dos se enamoran, hay un corte y ella está, es la única vez que parpadea. Ya, la tiene en el bolsillo, básicamente. Ya le pudo contar la historia. No como, quizás todavía no la convence para casarse con ella, ¿verdad? Con él. Pero en primera instancia ya la tiene ahí y empieza a hablar mucho más a prisa. Y empieza a contar la historia de una manera mucho más intensa cuando baja a los infiernos. Es una narración extraordinaria, y ahí es el trabajo de Paul Mescal también, y el trabajo de dirección de la directora, de dirigir este actor para contar de esa manera el mito. ¿Y por qué es tan importante? Hablamos mucho de este mito, quizá él es el fundamental, pero hay muchos más en toda la película, y en la novela, y supongo que debe haber más todavía. Sí. Pero, a ver, siempre es divertido eso, salir a la casa del mito. A fin de cuentas, también Artemisa era la diosa de la cacería. Entonces, vamos con ella, tratamos de encontrar esos ecos, esas repeticiones, y quizá con eso podamos entender de manera distinta aquello que nosotros también vivimos. Se requiere, a final de cuentas, imaginación para poder, se requiere imaginación, es decir, imágenes para encontrar los mitos, decía Gilbert Durant. Imaginación, imágenes y mitos van completamente de la mano, porque de alguna manera, aquí también debo decir una cosa. He estado hablando, creo que bastante, de lo que es la cuestión de las imágenes cinematográficas, pero también hay muchas contadas con palabras dentro de la película. Y quiero darle como ese espacio también para aquello que se cuenta, ¿verdad? Para hacer un pequeño mapa de mitos y arquetipos que traza la película. Desde luego, primero, el mito de Orfeo y Eurídice, del cual hablamos una cuestión muy importante. Es una metáfora, finalmente, también de lo que viven Will y Agnes. El duelo por un hijo es como bajar al inframundo, o mejor aún, utilizar el término católico, como bajar al infierno. Está rodeado de sombras. ¿Y qué es lo que le queda a uno cuando está rodeado de sombras? No ves nada, no escuchas nada, solo escuchas tu corazón. ¿Y cómo termina la tragedia de Shakespeare? Lo demás es silencio. No hay otra cosa más que te rodea más que el silencio. Y este mito ayuda a ponerle nombre a esa soledad que sienten ambos por la muerte de Hamlet. Y luego viene, ese es Orfeo y Eurídice, Artemisa, que estabas hablando. Y otro más, Yanté, la hierba. Lo que hace, fíjense, primero vemos esta escena muy bien estructurada, muy clarita,
él habla, ella escucha, cuando cuenta la historia de Orfeo y Eurídice. Y luego viene una siguiente escena en donde ella prepara con hierbas una composta que le pone a él aquí, en una herida. ¿Se acuerdan quién le produce esa herida? ¿Se acuerdan que Will trae siempre rojo aquí? Su papá. Su papá le pega. Su papá le pega. Y lo que hace ella es sanarle la herida que le produce el padre. Ha sido más freudiano, Sí, no, ha sido más psicológico. Lo cura de eso con esa, con esa porción mágica, pero la forma en la que cinematográficamente está puesto es bien interesante. Porque la vemos a ella que está preparando, pero nunca la vemos mover la boca mientras está haciendo el conjuro de las 9 hierbas. No coinciden la imagen y el sonido, porque ella no es de palabra en el sentido de lo que debe de ser el tutor de latín, de lo que debe ser el que va a escribir Hamlet y que va a inventar la modernidad, aparte de todo, después de eso. Ella vive el tiempo y el mundo de una manera no lineal. Y eso lo representa la directora con un montaje en donde no coincide lo que están diciendo y el movimiento de los labios. Vean ese fragmento otra vez y ahí es donde te das cuenta de que Chloe Zhao hizo un gran trabajo de dirección, simplificando en gran medida la novela, que es muy compleja. Muy. Yo creo que ustedes saben que los mitos son los relatos fundantes, es decir, todo está rodeado de mitos. Y entre esto les va para cuando quieran abrir un negocio o algo, búsquense un relato mítico. O sea, fundamenten su marca en un relato mítico. O sea, esa es garantía. ¿Por qué? Porque los mitos nos han sustentado a nosotros por los milenios. Todos, cuando nacemos, nosotros ya tenemos una carga mítica. Este relato, no mentira, sino esta verdad poética. Esta verdad que a través, imaginen un espiral, a través de esta línea de espiral interminable que es la vida, el mito como relato cruza todos los tiempos, todos los espacios, todas las historias, las cruza el mito. Solamente van cambiando las caras, el vestuario, los modos, los utensilios, pero el relato siempre ha sido el mismo. Cuando una obra de arte se basa en un mito, se vuelve eterna, porque entonces estamos insertando en ese relato interminable que no acaba y que siempre nos está diciendo algo o que siempre nos está dando una verdad. Los mitos nacieron para explicarnos todas las cosas, los cielos, el agua, la tierra, los animales, los sonidos, etc. Y por lo tanto sustentan cualquier teoría o vía de conocimiento. Los mitos están fundamentando la ciencia. O sea, la nave espacial se llama Artemisa no por algo, no de a gratis, ¿sí? Incluso yo siempre reclamo que tuvo que haber sido Apolo 1, 2, 3, 11, 12, no sé cuántos hubo, hasta que se murió Apolo, o sea, ya cuando explotó. Y luego Artemisa. Yo, Artemisa 2, apenas Artemisa, era mi reclamo, apenas Artemisa, si Artemisa nació antes que Apolo, eran hermanos gemelos. Nace primero Artemisa de su mamá Loto, y entonces como en aquel tiempo no había ultrasonido, entonces no sabían que eran dos, y entonces Artemisa al ver que su mamá está sufriendo porque algo pasó, como que dicen, oye, pues ya nació esta, ¿qué hay ahí? Y entonces se dan cuenta que viene Apolo, y Artemisa, la hermana mayor, le ayuda a su mamá Loto a salir. Entonces por eso Artemisa, además de ser la diosa de la naturaleza, de la casa, de la luna, y es también la cuidadora de las mujeres en parto. Cuando alguien vaya a tener un bebé, récele a Artemisa, ¿sí? Y entonces yo siempre reclamo porque Artemisa, si la primera vez que fueron a la luna se llamó Apolo, claro, porque Artemisa era mujer, ¿no? O sea, te tenía que llamar Apolo, pues no se podía llamar Artemisa. Oh, no. Entonces ahora ya que estamos en lo políticamente correcto, con lo feminismo, pues ya ahora sí ya se llama Artemisa. Ahora sí vamos a poder vivir en la luna, van a ver. Bueno, el punto es que todos estos relatos míticos que tienen milenios han sustentado la ciencia. O sea, no hay manera que la ciencia relegue al mito, porque de ahí nació. Las religiones están construidas por mito tras mito tras mito, y el arte.
Entonces, cuando abran una empresa, un café, pónganle un nombre de un mito, así como Nike, así como Starbucks, ¿sí? Por eso son marcas tan potentes, porque tienen como una energía de un discurso tras otro, que muchas veces no sabemos y desconocemos, porque no conocemos tantos mitos como debiéramos, pero que finalmente si le escarbas, como en este tipo de obras, si le escarbas tantito, entonces te das cuenta que estamos en una cama repleta de mitos, ¿no? Y a mí esos trabajos tan extraordinarios, porque seguramente la directora sabe de mitos. Por eso cuando una obra de arte se vuelve universal, cuando hablamos de la sección de literatura universal, es porque está cargada de mitos y es porque atiende a preguntas y a cuestionamientos de la naturaleza humana, en este caso la vida, la muerte, la propia naturaleza, el trabajo, que es muy importante, o sea, la relación, la sexualidad y toda esta magia, todo este cosmos que crea Maggie O'Farrell en el libro y que crea la directora en su película, está sustentada por una cama llena de mitos. Entonces, cuando uno escarba esos relatos fundantes, entonces empieza así el goce estético. Y hay una cosa, ahorita me hiciste acordarme, creo que lo decía Ernst Cassirer, que el imaginario no se imagina cualquier cosa. Hay muchos mitos, pero hay algunos mitos que son relevantes para una época y otros mitos que no son relevantes para una época. Hay mitos que parecen tan vivos que se repiten, ¿verdad? Y en este caso, es la explicación de por qué Artemisa se llama Artemisa ahorita y no hace 60, 70 años, ¿verdad? Cuando empezó la exploración espacial. Y que también en Hamlet lo que tenemos es la articulación de una serie de mitos diferentes, interesantes, que se vuelven relevantes para nosotros como lectores porque los podemos identificar y porque nos están hablando de algo que está pasando ahorita. Es una historia de hace 400 años y sin embargo nos habla de ti y de mí, básicamente. Ahorita aquí en donde estamos, en otro continente, en otra cultura y sin embargo al momento de que Maggie O'Farrell lo toma, lo convierte, lo actualiza, lo relee y se convierte en algo que está hablando de nuestro tiempo. Y por eso es bien interesante también que sea una autora, mujer, la que escribe el libro, y una directora, mujer, la que hace la película, ¿verdad? Y ahí viene una figura, uno de los grandes mitos, que ya lo mencionaste ahorita así, por encimita, pero que es importantísimo para hablar de todo esto, que es el mito de la bruja. A mí hay una escena que me encanta y ya aquí me voy a contradecir con lo que dije hace rato. Me voy a ir a una parte que no es ni el principio ni el final. Aquella parte de las brujas. Hay un momento bien interesante. Los tres hijos de Will juegan. ¿Y a qué juegan? Juegan a ser las brujas de Macbeth. ¿Sí? Es un juego inocente, infantil, pero perturbador. La mayor de ellas, Susana, trae un cesto como tejido de mimbre en la cara, que es un elemento visual padrísimo. Son los hombres huecos, son las figuras del verano, del solsticio de verano que se tienen que quemar, que se queman en la zona de Inglaterra, pero también en el norte de España, todo lo que tiene que ver con esa mitología. Bueno, es algo bien interesante porque en la casa los tres hijos de Will juegan en el patio a ser las brujas de Macbeth y es un momento inocente, infantil, lleno de gozo. Es bien interesante que sea Maggie la que toma el lugar, que sea Agnes la que toma el lugar de Macbeth. Pero bueno, en el pueblo, es decir, fuera de la casa, la gente mira mal a Agnes. Existe el estigma de que es hija de una bruja del bosque. La novela está repleta de flashbacks, va y viene constantemente, bueno, de elipsis, paralipsis, un montón de figuras literarias, y la película apenas tiene 2. Y uno que me encanta es cuando sale la mamá de Agnes. Surge del bosque, surge de las sombras, y es una figura todavía más telúrica que su propia hija. Sí, porque la mamá era más bruja, digamos, que Agnes. La bruja mayor. O sea, tenía más mala fama, pues. Lo que para los niños es un juego y una manera de descubrir el mundo, para los adultos es un arma de exclusión.
nos recuerda que lo que no entendemos, como el don que tiene Agnes de curar el dolor, a menudo lo identificamos como algo peligroso. Y eso nos está hablando de nuestra época, no de la época en la que se escribió el mito. Y por eso esas actualizaciones se vuelven bien interesantes. Eso en cuanto a la mujer bruja. ¿Y el hombre? Porque sí, la novela y la película tratan mucho sobre el asunto de la maternidad, es un tema fundamental, pero también es el tema de la paternidad. El que también sufre es él al momento de que pierde al hijo. Y sufre también con los reclamos de su esposa. ¿Por qué no estuviste cuando se murió tu hijo? A ver, vuelvo otra vez al estandarte del Teatro El Globo. Ahí dice rojo y azul y dice aquella famosa frase: todo el mundo actúa como un comediante. Bueno, hay muchas traducciones, pero se supone que era lo que decía ahí en el Teatro El Globo. Y ese banderín está ilustrado con una imagen. ¿Alguien se acuerda qué imagen es? Atlas cargando el globo terráqueo. Otro mito. Otro mito. Esta imagen me parece clave. Bueno, primero, teatro y vida se asemejan muchísimo, son casi lo mismo. Y Will es Atlas. Tiene que cargar el peso de su familia, sobre todo de su violento padre. Tiene que cargar el hecho de que debe ser exitoso en términos económicos y en términos simbólicos. Y aparte está obligado, para ser exitoso, a estar ausente. Y va a cargar también con ese peso de ausencia. Y la única forma que tiene para soportar todo ese peso, ¿cuál es? El arte. Convertir todo eso en una obra de arte. Y el dejar esa presencia física de Atlas para convertirse en algo que está desvaneciendo, en un fantasma. Eso es maravilloso. Tengo un paréntesis rápido con el Atlas. Me encanta esa figura. Hércules y Atlas me fascinan. Cuando era pandemia, ya ven que no había clases en los niños y yo odiaba que estuvieran frente a la pantalla. Fue mi única crisis. Es decir, ver a mis hijos delante de la pantalla y sobre todo el chiquito que estaba en primero de primaria, ¿no? Me parecía aniquilante. Entonces nos dimos a la tarea de leer mitos. Muchos mitos, ¿no? Los nórdicos, obviamente los griegos y así. Y entonces llegamos al Atlas. Total que mientras dizque llevaban en la escuela cómo funciona el mundo, ¿no? Me acuerdo muy bien de la unidad, cómo funciona el mundo. Y entonces, pues, que era el pistilo, la clorofila y la luz solar, y entonces crecen las plantitas, etc. Así funcionaba el mundo, ¿no? Era su clase de ciencias naturales. Pero entonces, como yo le había contado el mito del Atlas, que cargaba el mundo, entonces le dije, oye, vas a tener que exponer delante de tus compañeros en la pantalla cómo funciona el mundo, escoge un tema. Pues el Atlas. Y yo, chin, mano, que yo lo había llenado de mitos y yo, pues, en esta contradicción de que todo lo que le enseñé a mi hijo son mitos, relatos fundantes y todo esto que les dije bien bonito. Bueno, a la mera hora de la clase yo entré en crisis y dije, ¿qué he hecho con mi hijo? Lo he llenado de mitos. Y entonces la maestra, que era un bombón, me acuerdo de ella, y le dije, oye, perdóname, me mandaste la lista de biología y que si la fotosíntesis y eso, pero Lucas solamente quiere hablar de mito. O sea, dice que va a contar que el mundo existe gracias a que lo carga Atlas. Entonces yo le dije, ¿está bien? Así es. No, la maestra maravillosa, está súper bien. Bueno, ¿cuál creen que fue la respuesta que todos los niños se grabaron en su mente de cómo funciona el mundo? La del Atlas, ¿sí? A eso me refiero con la potencia del discurso poético y que los mitos aparecen no como señales divinas, sino como realmente una intención y una respuesta de la propia naturaleza, porque hagan de cuenta que yo me imagino cuando no había discurso, no había historia con H, o sea, no había lenguaje articulado, ya las respuestas nos las ofrece la propia naturaleza, pero también nos las ofrece nuestro comportamiento humano, ¿no? Nada más que tuvimos que articular con ciertas palabras para poderlas comprender, y entonces comienza la historia, ¿no? Esta es la gran escisión entre prehistoria e historia. No que en la prehistoria no existiéramos como especie humana, sino que no existía un lenguaje articulado, pero las sensaciones, las acciones, las emociones y todo el comportamiento de la naturaleza ya existía, solamente que llega un lenguaje articulado
para poderse expresar. Entonces nace el mito. Pero antes de cualquier mito, de cualquier acción, ya hay un rito. Ya sabemos comer, ya sabemos admirar, ya sabemos que se oscurece, ya sabemos que se ilumina. Entonces, todo el mundo ya existía. Lo único es que el mito, por eso trae consigo esa carga de nuestras acciones, pensamientos, sensaciones, más el comportamiento de animales, flores, naturaleza. O sea, el mito ya traía la carga previa y solamente se pone de manifiesto a través de un discurso. Por lo tanto, todos los que estamos aquí estamos rodeados y cargados de mito, y cuando entramos en conexión con otra manifestación del arte, ya sea pintura o cine u obra, cuando entramos en conexión con ese relato, entonces como naturaleza humana nos estamos conectando. Estamos diciendo a nuestro inconsciente, esto yo ya lo sabía. ¿Sí? Ya lo sabía, ya lo había sentido. ¿Por qué? Porque la carga mítica es la que te va empujando, ¿no? A hacer una conexión. Entonces, cuando conocemos los mitos, bueno, pues esto es un manjar, literal. Y bueno, a lo mejor, quizás podría ser bonito para ir cerrando con esta idea. El mito, como tú acabas de decir, se transmite. Uno lo sabe, pero no lo sé nada más yo. Lo sabemos todos. Así es. El mito también es una construcción colectiva. El mito también es algo que lo vivimos entre todos. Y los dolores particulares. A lo mejor algunos ya no tenemos a nuestros padres. A lo mejor algunos ya no tenemos un hijo o nunca los hemos tenido. Pero hemos tenido otras pérdidas simbólicas. Y de pronto lo que hacen los mitos es que ya no estamos solos. Estamos con muchísimas más personas que han vivido y que han sentido lo mismo que nosotros. Y por eso, al final de la puesta en escena de Hamlet, Agnes les tira la mano al actor, le rompe el espacio de la ficción que ella ya quería romper desde el principio, porque si se fijan, ella está en el escenario así, ¿verdad? Sí. Pero al final, cuando está muriéndose, le da la mano, pero ya no es ella nada más la que le da la mano. Es el todo colectivo. El público le da la mano a Hamlet y a mí me encanta la cara que pone el actor. Le están rompiendo mi espacio y sin embargo es algo de que ellos están realmente sintiendo lo que ha pasado ahí. El mito es esa colectividad, no estamos solos en nuestro dolor. Son muchos los que nos acompañan y en gran medida podemos tener esa experiencia de la vida con lo trágico, pero también con lo luminoso, con lo natural, con el amor, con la muerte, con el nacimiento, con todo lo que implica, porque la vivimos entre todos y ese pensamiento colectivo también lo construimos con los mitos. Así es, así es. Y ya para también ir acabando, lo que dijiste hace un ratito, Rubén, de que él cómo trabaja su dolor, ¿no? Haciendo una catarsis literal en su obra de teatro, en silencio. Digamos que en silencio, ella desesperada preguntándole por qué no estás, por qué no estuviste y por qué te sigues yendo. Incluso en la película no sucede, pero en la novela sí pasa de que ella se hace estas historias típicas, qué horror que diga esto, pero típicas de mujeres, de que no, seguramente ella vive con otra porque no ha vuelto y entonces entra a su casa, antes de llegar al teatro, en la novela, va a su casa y empieza a darse cuenta que realmente él nunca ha estado con nadie, que se ha dedicado a escribir y por lo tanto a sanar ese dolor como padre también, ¿no? O sea, digamos que le da un espacio, a mí me incomoda un poco cuando las mujeres nos creemos las únicas con una conexión maternal, ¿no? O sea, excluimos a los hombres. Pensando, no, como tú no lo tuviste, tú no sabes lo que se siente. O sea, ese prejuicio con las mujeres, no nos creamos tanto. Los hombres tienen otras maneras de conectarse en este sentido paternal o maternal. Los hombres también pueden generar esas conexiones profundas como las tenemos nosotros, es que las mujeres no los hemos dejado, esa es la verdad. Pero esta forma en que ella se empieza a dar cuenta, ¿no? Le pintó su bosque. Él le pintó su bosque, era un homenaje hacia ella, ¿no? Ella, dueña, ama del bosque, y ella empieza a ver que toda esa representación es un trabajo de duelo, es un trabajo catártico en el que ya
toda la esfera entre la ficción y la realidad están mezclados, ¿no? Y en realidad creo que nosotros también así vivimos, en esa mezcla entre ficción y fantasía que es tan necesaria como mucha gente ni siquiera lo sabe. Me hizo acordarme de, no sé quién, a alguno le ha de entender al chiste, pero hubo un chiste que me causó mucha gracia en redes sociales, que también nos habla de ciertas cosas, de cómo es el cine actualmente, que creemos que no es una película, sino que son todas las películas al mismo tiempo, todo al mismo tiempo y en todas partes, todo como si fuera la misma película. Alguien dice, me cae bien gordo de la película de Hamlet, que nunca te dicen que Shakespeare realmente en Londres estaba enamorado de Gwyneth Paltrow. Entonces ya estás mezclando Shakespeare enamorado con Hamlet y dices tú, pues no, claro que no, son dos historias diferentes, pero es interesante también eso, ¿no? Ahora lo vivimos de esa forma también. Y como sabemos tan poco de Shakespeare. Sí, y como sabemos tan poco de Hamlet, o sea, del niño, también la autora se ha cansado de decir, oiga, no, yo creé una ficción, pero como necesitamos las respuestas, como necesitamos creer en ellas, por lo tanto nos adueñamos, pero es un derecho, es un derecho que tenemos como lectores, adueñarnos de la historia. Y la literatura, a diferencia de las ciencias, por ejemplo, es que la literatura no tiene que justificarle a nadie. Existe y es el arte en general, todas las manifestaciones del arte existen por sui generis, es decir, por sí mismas y no necesitan que las validen. La validación la entrega el receptor a través de su emoción y eso es lo válido. Si Hamlet se murió en la peste, si no se murió, si existió, si hizo catarsis Shakespeare, eso no interesa, nosotros ya tenemos una historia y nuestro derecho es, ¿la tomamos o la desechamos? ¿Sí? Porque finalmente ella construye un puente entre un hecho real. Tiene otra historia, Retrato de Casada también parte de un hecho histórico, de un personaje histórico. Entonces digamos que Maggie O'Farrell agarra el detallito así que vio y ¡fum!, construye todo un universo, un cosmos que no nos importa saber si es real o no, si está validado o no. Para eso está la ciencia, para eso está la historia. El arte está para existir sin un juicio previo. Así es. No sé. Pues nada, no sé, algún comentario, ustedes les toca hablar. Pues, adelante. Bueno, primero felicitarlos porque como siempre superan las expectativas cuando uno viene aquí con ustedes, con esta dupla. Nada más comentar rápido dos cosas. Una, el final, la sonrisa de Agnes, el estiramiento de las manos de todos, para mí es un rito en un teatro, en mi éxtasis, aplaudir. Y no, nunca llegó el aplauso. Esa es una. La otra, el amor de hermanos. O sea, como Hamlet se mete a la cama de la hermana, le ve su peste bubónica, no sé, pestedad, algo así que le llaman, y le sopla y le dice, y él se quiere morir. Luego la hermana le dice, por mi culpa se murió la hermana. Más quería mencionar el amor de hermanos y del final que, como soy muy alegre, a mí me gusta. ¿En el cine aplaudiste? Muy bien. Como debe de hacerse, sí. Sí, es que sí, estamos ante un espectáculo. ¿Sabes qué? Esta parte también mágica, ¿no? A mí me gusta cuando incluyen lo fantástico, lo irreal, lo maravilloso, lo fantasmagórico. Y esa escena de que, oye, y si hay una representación de la muerte en la película. No me acuerdo en el libro, pero de la muerte, no. Esta imagen cuando ya se murió Hamlet y que me recuerda mucho a Hamlet y la ve la hermana Judith y le dice, ¿sí es él? O sea, ¿realmente es él? Eso es algo muy representativo y está en la novela y está así las mismas frases, las mismas palabras. Que también la guionista haya sido Maggie O'Farrell, claro. Eso, bueno, así es, o sea, eso le da una garantía, ¿no? Pero todos estos puntos fantasmagóricos a mí me encanta ver en las películas. Yo lo esperaba y bueno, yo salí como
todo el mundo salió llorando y yo salí riéndome, pero no era por irónica, sino era porque yo había visto un manjar, ¿no? Y como ya había leído el libro, pues para mí fue una recreación brutal, ¿no? Entre la película y el libro. Fíjate que hay algo bien bonito de lo que acabas de mencionar y que yo no lo había visto, eso lo vio Héctor Antonio Rodríguez Serrano en su video. Yo nada más como que agarré los mitos de los que se hablaban, pero él de pronto vio mitos de los que no se mencionan. Se me olvidó el nombre de la hermana. Judith. Es Susana, Judith y Hamlet. Cuando Judith carga con la culpa de que se murió en su lugar. Pero antes de eso... Hamlet no se enteró. Hamlet nunca supo de esa plática. No, y hasta le dice, no lo vuelvas a decir jamás, porque no es cierto, ¿verdad? Pero hay un momento antes, donde cuando se despiden, de hecho, Will y Hamlet, y le dice, cuida a tu hermana. Uh-huh. Y entonces él la ve enferma y dice, siempre nos confunden, somos hermanos, no queda claro si son mellizos, son gemelos, sí. Pero dice, siempre nos confunden, voy a engañar a la muerte y me voy a quedar en su lugar. Eso es fantástico. Y lo piensa un momento antes. Y después dice, es que fue lo que me dijo mi papá, tengo que ser valiente. Y lo que dice Antonio es que es Cristo, aceptando su pasión, voluntariamente aceptado, decide morir en lugar de la hermana. Y peor aún, la película constantemente está poniendo la cámara en la parte de arriba, sin demasiada justificación. Y se justifica hasta ese momento. La muerte está aquí. Y entonces él voltea a ver a la cámara. Y es la muerte la que los está viendo desde arriba. Y es ese sentimiento trágico también de la vida, pero expresado con la cámara. Sí. Eso no está en el guión, eso no está en la novela, eso es algo cinematográfico, es fotográfico. También un poco difícil quizá de entender, yo no lo vi en primera instancia, pero está muy padre que ahí está ese mito también ahí presente. Y había otro que ahorita lo busqué porque siempre se me olvida el nombre, ya se van a dar cuenta por qué. Hay otro mito que también está presente ahí, que es el mito de Héctor y Astianacle, que Héctor y Astianacle son, perdón, de la Ilíada. De la Ilíada, precisamente. Héctor le deja a su hijo que cuide a Troya. Es el que le da esa misión de cuidarla. ¿Y cuál es el gesto que hace Héctor con su hijo? Cargarlo y echarlo al aire. Sí. Que es también el de Hamlet. Es lo último que le hace. ¿Vas a ser valiente? ¿Vas a ser valiente? ¿Vas a ser valiente 3 veces? Y cuando se despiden también, adiós, 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 también es 3 veces y visto desde arriba. Eso es una presencia de los mitos a un nivel bien interesante que ni siquiera se tiene que decir. Entonces, simbólicamente, el responsable de la muerte del hijo es el padre. Pero lo hace ¿para qué? Para que cuide a su hermana. Y lo interesante es que también le dice, lo que le quiere decir es que se cuide, pero que se cuide del abuelo. Sí, que es el violento, verdaderamente. Eso está duro. Y eso solamente lo podemos ver en esos tiempos, donde estamos discutiendo ese tipo de cosas también. Y es como cuando los mitos se actualizan. Sí. No, gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Quieres contar algo? ¿No? Uh-huh. Oye, ¿qué significaba la cueva? Hay una escena como que ella va a entrar, no sé qué significa. Pues es donde está ella recostada, ¿no? Sí, pero ¿qué significa la cueva? O sea, esa parte no alcancé a entender. ¿En la película? Simbólicamente hablando, sí. ¿Dices? Pues no sé, es que yo me acuerdo haber visto esa escena de la cueva en el bosque. Sí. En el bosque representado hay como una apertura, no sé, en la cámara, como la boca de la cueva, como que se abre la toma, hace zoom, y pasa igualito cuando está ella viendo el bosque. Como que para ella era muy importante la cueva, pero ¿qué significa? Pues no sé, pero remite también a Orfeo y a Eurídice. Acuérdate que cuando se sabe en el mito de Orfeo y Eurídice, ¿sí? O sea, exactamente, que entra al inframundo a rescatar, y aparte Eurídice no sabe a dónde va.
No sabe, y va hacia la muerte. Ahí, fíjate, es bien, bien bonito ese detalle, porque es básicamente con el que arranca la película. Sí. O sea, la cámara en ese punto de vista, hacia arriba con los árboles, y empieza a bajar. Sí. Y son 2 árboles que están pegados. ¿Cómo lo vi yo? ¿Cómo lo interpreté? Esta mujer va a dar a luz 2 cosas. Va a dar a luz a su propio hijo y va a dar a luz, reactualizándolo, el mito de Hamlet. Tiene que morir el hijo para que nazca el mito. Y al pie de ese árbol forman sus raíces esa cueva, en donde ella está en esa posición fetal. Ella va a parir ahí a su primera hija, a Susana. Y hay un momento en el que Will agarra a la hija y la cámara lo deja para meterse dentro de la cueva. ¿Qué le dice qué ves en mi futuro? Le pregunta él cuando se van a Londres, cuando regresa después de la muerte de Hamlet. Nada. Es una reminiscencia también de esa cueva. Y esa cueva está pintada no está pintada en el escenario, hay un hueco en el escenario, sí, que es por donde se va a ir al final. ¿Se acuerdan que Hamlet se queda ahí en la casa oscura? En la muerte, él dice, debo ser valiente porque me lo hizo mi padre. Pero ¿a quién le habla en su muerte? A su mamá. Dice, mamá, mamá, mamá. Y él ya está solo. Lo vemos, de hecho, a través de una tela. Y él está solo, vagando. No se va. Hasta que termina la obra de teatro, él se da la vuelta y se va por el agujero que está en el bosque. Se sonríe y se despide de su madre. Eso se puede interpretar de una manera extraordinaria. Tiene que ver con esa presencia del inframundo, tiene con esa presencia también, esa cuestión de dejar ir las cosas por ahí. Una representación del desapego, si lo queremos simplificar, pudiera ser también. Pero lo bonito de los mitos, de esas imágenes, es que significan tantas cosas que le podemos dar muchísimas vueltas y cada quien también podemos tener interpretaciones. A veces no siempre, a veces yo siento que exagero con esas interpretaciones. Las acomodamos, pueden ser válidas o no válidas, pero a fin de cuentas están ahí para eso, para estimular nuestra propia imaginación. No sé si. Gracias. Gracias, Lulu. Bueno, yo quiero felicitarlos, maravillosos escucharlos a los 2 juntos. Creo que a destacar, a los que somos más amantes del cine, que tenemos esta línea, es la puesta en cámara que decide la directora, porque